Muy buenos días a todos y bienvenidos a este seguimiento de mercado que hacemos todas las semanas. Vamos a estar viendo ahora lo que pasó en esta semana corta, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos, pero hubo operatoria todos los otros días y operatoria bastante interesante para analizar. Días de caída, como habrán visto, se agudizó desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las noticias. Se agudizó el conflicto en Libia y eso hizo que el precio del petróleo se dispare y bueno, las consecuencias típicas, el miedo golpeó un poco en los mercados, sobre todo los primeros días de la semana, y eso hizo que haya una toma de ganancias importante, que de alguna manera veníamos hablando sobre la fuerte posibilidad de ocurrencia de esto en los informes anteriores, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco esto. Primero pasemos a los rendimientos para poner un poco en contexto y en número lo que estamos hablando. Como les decía, el 21 de febrero, que fue el día lunes, fue feriado, no operó Estados Unidos. Y el día martes las cosas ya estaban bastante complicadas porque el lunes Europa había bajado fuerte y Asia también. Y Estados Unidos no pudo despegarse de esa línea y el martes cayó un 2,5% la bolsa americana. El miércoles cayó un 0,61 Standard Poor's 500. El jueves la caída se fue aminorando y cayó un 0,10% solamente, y el día viernes un poco de alivio en los mercados, una suba del 1,06%. En la semana, en estos 4 días que hubo en la semana pasada, 1,71% de caída, lo que llevó el rendimiento mensual a un 2,64%, faltando apenas una rueda para que termine el mes, que es la del lunes. Fíjense que el rendimiento hasta ahora de febrero, 2,64, con esta caída fuerte que vimos la semana pasada, está en línea con el rendimiento de enero, o sea, idéntico rendimiento para enero, muy parecido, lo cual hace que el rendimiento anual sea el 4,95%. Repito, a pesar de esta caída fuerte que vimos, que de alguna manera yo la venía anticipando en los informes anteriores, es un rendimiento muy bueno que está teniendo hasta ahora el mercado, casi un 5% de suba en 2 meses, y me parece que hasta ahora están dadas las bases para que el rendimiento sea positivo en el año y que sea un buen año como vienen siendo los anteriores. Ahora, tenemos que ver qué es lo que pasa con este tema de los países árabes. Ahí el miedo está puesto más que nada no en lo que pasa en Libia, que representa solamente un 2% de la producción de petróleo mundial, sino en el efecto contagio que esto puede llegar a tener en otros países como Arabia Saudita, que ya sería así más importante, o hasta la mismísima China, ¿no? Pero bueno, esos son temas de fundamental, de noticias. A nosotros lo que nos interesa ver acá es qué es lo que está pasando con los indicadores técnicos. Y para eso es que tengo en pantalla para mostrarles el gráfico del SPI, el ETF de Standard Poor's 500, que quedó de alguna manera atrapado entre gaps. Fíjense qué es lo que hizo el mercado. Acá tenemos el cierre de la semana pasada, la apertura del día martes, fíjense un gap terrible. Este palito que está acá no es un cierre de gap, sino que es simplemente un bad print, lo que se llama una mala impresión. Pero si ponemos un gráfico, se los voy a mostrar para explicar un poco lo que les estoy diciendo, de 5 días, 5 minutos, van a ver que el gap abierto desde el cierre del viernes hasta la apertura del martes quedó abierto, o sea, no fue cerrado entre 134.50 y 133.70, con lo cual ese gap continúa abierto por ahora. Entonces tenemos un gap down que el mercado tenía que cerrar subiendo, y luego tenemos dos gap up, el de el día viernes, que abrió con un gap y nunca lo fue a cerrar, y el que ya venimos siguiendo hace tiempo del 31 de enero, que todavía tampoco lo pudo cerrar. Parecía que lo iba a cerrar cuando abrió a la baja los primeros días, pero frenó justo antes de entrar en zona de gap y rebotó, con lo cual tenemos más o menos entre 7 y 8 gaps para cerrar a la baja, y yo creo que eso va a hacer que el mercado primero tenga que ir a cerrar los gaps para recién volver a despegar. Ahora fíjense, yo les había marcado acá un RSI claramente sobrecomprado. ¿Qué pasó con el RSI? Bajó fuerte producto de esta caída, llegó casi a ponerse en niveles de sobreventa, creo que estuvo en 40, 38 más o menos, más bien de neutralidad, y luego con la suba del viernes rebotó un poquito, pero fíjense que se vulneró los mínimos del RSI, digamos desde los primeros días de diciembre, que el RSI no estaba tan bajo. Eso es de alguna manera una señal, ¿no? Se acercó un poco el SPI a la media 200, un poquito, porque la caída todavía no fue muy importante, solamente un 1,7% desde los máximos, como veíamos. Y lo que sí hizo fue prácticamente testear la media de 50, aunque frenó un poquito antes, porque si no hubiese cerrado el gap, pero estuvo cerca de testear esta media de 50, que sería el primer target, el primer objetivo
a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice estos indicadores? Bueno, que desde el punto de vista técnico, la corrección no está terminada, a pesar de que aflojó el RSI. Sería ideal que estos dos gaps cercanos que estén abiertos se cierre, con lo cual un SPI en alrededor de los 128, 129, o sea 1290 puntos del Standard & Poor's 500 sería hasta sano para el mercado. Entonces, más corrección podría llegar a haber en esta semana, así que atentos a eso. ¿Qué pasó con el VIX? Yo les decía, bueno, el VIX es el indicador de volatilidad, fíjense el salto fuerte que tuvo y frenó hasta ahora en la media de 200, que es 22.61, indicando que la volatilidad puede haber venido al mercado para quedarse durante un par de días. ¿Qué pasa con el oro? GLD, el ETF del oro, como pueden ver, acá cerró el gap que tenía abierto y se los voy a marcar. Este es el gap que tenía abierto, que lo habíamos marcado hace un tiempo a la baja, y por eso yo les había recomendado comprar cuando se estaba apoyando en 128.50 más o menos. Y ahora con esta suba cerró este gap que era el primer target. Podemos borrarlo para que vean cómo los gaps se van cerrando en el mercado. Y le queda a la baja un gap fuerte que tuvo cuando fue justamente la apertura del martes. Un gap importante a la baja. Bueno, entonces para esta semana yo diría todavía esperar un poco, que el mercado corrija un poco más en busca de oportunidades. Activos que tendrían que haber bajado y todavía no bajaron tanto, pero que podemos ir mirando. Uno que a mí me interesa mucho es XLF, que es el ETF de las empresas financieras. Se apoyó, como ven, en la media de 50, después salió un poco, pero todavía podría bajar un poco más. Pero hay que esperarlo para entrarle en una zona de compra técnica que sea un poco más interesante que ahora, que el RSI está apenas sobrecomprado. Entonces, a seguir esperando un poco la corrección del mercado, que tendría que todavía ser un poquito más fuerte en algún momento. Y mientras tanto, paciencia, que ya van a haber momentos de compra más interesantes, a pesar de la caída de la semana pasada, que justamente con la suba del viernes se frenó un poquito la caída, y por eso es que no vemos tantas posibilidades como podría haber habido si el viernes el mercado seguía cayendo. Entonces, muy atentos a lo que sea el cierre de febrero, el día lunes, y vamos a ver cómo arranca marzo y qué nuevas oportunidades nos trae este nuevo mes del año. Muchas gracias y nos encontraremos la semana que viene con un nuevo análisis del mercado.